Entonces, bueno, hoy les damos un saludo desde el Archivo General de la Nación como entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En la tarde de hoy, entonces, vamos a hablar sobre los archivos desclasificados producidos por el gobierno de Estados Unidos en su relación con Colombia. Tenemos dos invitados muy especiales con una gran trayectoria en estos temas. Por un lado, estamos con Alejandro Valencia Villa, defensor de derechos humanos, excomisionado de la verdad en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Em, Alejandro es defensor de derechos humanos y con una larga trayectoria en otras comisiones de la verdad y en investigación sobre crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y violaciones al DIH. Y Ana María Trujillo es politóloga, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, también fue investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y ambos tuvieron una relación directa con estos archivos desclasificados por National Security Archive, que ahorita les vamos a contar un poco más de qué se trata. Entonces, pues les damos la bienvenida a todo el público y le damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Entonces, primero, como contexto, contarles muy brevemente, para que tengamos tiempo para la conversación, qué son los archivos desclasificados de National Security Archive. National Security Archive es una ONG, una organización estadounidense que se dedica a hacer la gestión para que se cumpla la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos y solicita al gobierno estadounidense desclasificar los archivos. Es importante hacer esta aclaración porque a veces se piensa que hay una gran voluntad política del gobierno de Estados Unidos en desclasificar, pero tenemos acceso a toda esta información justamente porque existe una ONG como National Security Archive, que es la que permite que se desclasifiquen los archivos. Entonces, esta ONG fue fundada en 1985 y desde entonces está trabajando por desclasificar archivos de todos los países del mundo, sobre muchos de Latinoamérica, y empezó en 1999. Ahorita Alejandro va a entrar un poco más en el detalle de esto. Desde 1999 empezó a gestionar la desclasificación de documentos sobre Colombia, y gracias a eso, cuando empezó la Comisión de la Verdad en Colombia en el 2018, se hizo la gestión con esta ONG para que entregaran la información que tenían sobre Colombia, que son más de 15.000 documentos desclasificados desde 1999, o sea, más de 20 años apoyando la desclasificación de documentos sobre Colombia, y se los entregaron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y por último, en este contexto es importante resaltar que justamente como estos documentos fueron entregados a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, hoy en día se pueden consultar y hacen parte del legado documental que dejó la Comisión. Entonces, para que ustedes lo sepan, estos documentos que le entregó National Security Archive a la Comisión de la Verdad, hoy en día están disponibles en la Transmedia Digital, que es una de las partes del legado, y también hacen parte del fondo documental de la Comisión de la Verdad, que reposa en el Archivo General de la Nación. Entonces, ahora sí, para comenzar y para darles la palabra, tenemos 4 preguntas y 4 temas para la conversación y esperamos tener unos minutos al final. Entonces yo tengo una pregunta para los dos invitados y es cómo se han utilizado los documentos de NSA en las investigaciones en las que han participado, para que en unos minutos nos hagan como un contexto de lo que han sido la utilización y esos documentos en sus investigaciones. Entonces le voy a dar primero la palabra a Alejandro, que va a ser un contexto más internacional, y luego a Ana María, un contexto más nacional. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al Archivo General de la Nación por la invitación. Los documentos desclasificados de las diferentes agencias de los Estados Unidos pueden marcar diferencias en investigaciones académicas o en investigaciones judiciales vinculadas con graves violaciones de derechos humanos. Y sobre todo son muy útiles para verificar y contrastar información, ya que la mayoría de estos documentos aparecen censurados. Cuando aparece censurados, un poco para explicarles, los documentos aparecen con unos tachones en negro, ¿ah? Donde usted absolutamente no puede leer nada. Hay documentos demasiado tachados, hay otros documentos no tachados, entonces en ese sentido es a veces como uno jugando a una lotería, ¿no? Con lo cual se puede encontrar ahí. Esta censura puede explicarse por el derecho individual a la privacidad, pero obviamente ese derecho individual se contrapone contra un derecho colectivo, al derecho a la verdad. Entonces ahí entra en esa puja y por eso es que se solicita la desclasificación de estos documentos. Yo voy a hablar de una experiencia internacional
Yo hace 30 años, precisamente en el año 96, se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Yo fui el encargado del equipo especial de investigaciones y allá por primera vez yo pude conocer los documentos desclasificados. Y les voy a poner dos ejemplos de lo útil que fueron. La Comisión de Esclarecimiento de Guatemala no podía señalar nombres de personas en su informe final, pero es fundamental, digámoslo, para un ejercicio de esclarecimiento, a veces saber quién estuvo en qué unidad militar, porque eso le da, digámoslo, como su carisma, su impronta a lo que sucedió. Y National Security Archives nos elaboró una base de datos de hojas de vida, es decir, de militares, y sobre todo frente a en qué unidades militares estuvieron. Y eso para nosotros fue central para desenmascarar una, utilicemos la expresión centroamericana, para desenmascarar una mara de militares que en Guatemala se conocieron como la cofradía. Eran cerca por ahí de 30 militares que durante por ahí 20, 25 años pasaban de un puesto a otro y como de los puestos más importantes. Entonces para nosotros era central porque uno sabía si este coronel estuvo tal año está en la unidad, eso explica estas cosas, por eso explica que este pasó después al Estado Mayor de tal parte. Entonces eso nos ayudó mucho, digámoslo, como a desentrañar todo ese papel que jugó, digámoslo, la cofradía y obviamente por si uno tenía dudas, pues, oiga, este militar, ¿dónde estuvo? ¿Cuál es la hoja de vida? Entonces esa base de datos para nosotros fue central, porque esa información no existía. Y voy a poner otro ejemplo, porque yo digo, reitero, uno, a ver, los documentos, estos documentos uno los tiene que utilizar como en un doble sentido. Una vez tiene intereses investigativos y uno va y busca, pero también es bueno, sobre todo cuando uno está más general, es leer todos los documentos a ver qué hay y uno qué se encuentra. En Guatemala ocurrió uno de los primeros casos en América Latina de desaparición forzada colectiva de personas, que fue un caso que ocurrió a mediados de los 60. Eso fue como el año 65, donde se llevaron como entre cerca de 15, 20 personas de un sindicato que quedaba en el centro de la ciudad. Y eso era gran misterio, pues obviamente esclarecer un hecho en el año 65, desde el año 96, pues no era muy fácil, no había testimonios. Y oh sorpresa, nos encontramos un documento desclasificado, casi no tenía tachones, donde describía con sumo detalle todo el modus operandi de la operación militar, digámoslo, para la captura. ¿Qué calles cerraron de Ciudad de Guatemala? Es decir, dónde hicieron retenes. Cerraron como 4 manzanas. Por dónde ingresaron, qué unidades ingresaron. Bueno, incluso qué gente se habían detenido. Entonces, digámoslo, eso fue una, digámoslo, de los grandes hallazgos, de las grandes sorpresas. Y así hubo más, pero un poco para referir que pues desde hace buenos años en todos los países de América Latina se vienen utilizando estos documentos para estos propósitos de esclarecimiento, ya sea de trabajos, reitero, de comisiones de verdad, de tribunales judiciales, de académicos en universidades, entonces pues son como de mucha utilidad y pues ese es como digámoslo un ejemplo el guatemalteco para ilustrar. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, porque ya empezamos a ver un poco también los diferentes usos que se le dan a los documentos, concretamente a los documentos desclasificados. Entonces, ahora le doy la palabra a Ana María para que nos cuente un poco los mismos, pues cómo ha sido esa experiencia en la investigación, desde la Comisión de la Verdad, pero también desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, con estos documentos desclasificados. Bueno, muchas gracias al archivo. Realmente la aproximación por primera vez que yo tuve a los archivos desclasificados fue hacia el año 2008. Estaba en el grupo de memoria histórica, antes el Centro Nacional de Memoria Histórica, y empezamos entonces a trabajar en esa época. Estábamos trabajando casos emblemáticos y trabajamos la masacre de Trujillo, Valle. Y empezamos a tener un relacionamiento con muchas organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos que apoyaban el proceso
de investigación porque habían llevado algunos casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en esta búsqueda entonces aparece el National Security Archive, aparece Michael Evans, es el director de Proyecto Colombia, y quien desde ese entonces ha sido un aliado indiscutible para todas las tareas de investigación en este momento. Yo diría que los usos que uno le puede dar tienen varios matices. Por un lado, hay un uso como historiográfico, académico, que es muy utilizado por estudiantes, profesores. Recuerdo Sebastián Vitar analizando todo el tema de bases militares estadounidenses o bases colombianas con una presencia, digamos, muy intensa de militares estadounidenses, y todo ese trabajo académico de su doctorado lo hizo gracias a los archivos. Pero también hay otro tipo de uso que es central, y es el uso en la justicia, y sobre todo para la justicia transicional. Recuerdo mucho que cuando estábamos en la comisión tuvimos un pasante que me decía, pero ¿qué hace uno investigando el conflicto armado con los archivos gringos? Y entonces lo primero que me suscitó fue, pero ¿por qué no crees que es importante? Sobre todo cuando además en Colombia ha habido una participación importante en el conflicto, una injerencia clave de los Estados Unidos. Entonces, muchos de los elementos que no encontramos en archivos en Cancillería, que no tenemos acceso a fuentes militares del Ministerio de Defensa, archivo del DAS que para ese momento estaba totalmente bloqueado, pues muchas cosas salen es de allí. Entonces va a ser muy, muy útil en los temas de justicia. Por otro lado, un uso pedagógico, que yo creo que es un uso que deberíamos hacerlo mucho más fuerte, porque cuando uno puede revisar este tipo de documentos con estudiantes, yo también soy profesora, he estado, digamos, vinculado a la docencia universitaria durante mucho tiempo, y trabajar con los documentos y mostrar realmente cómo se dan estos fenómenos es impresionante. Por ejemplo, para todo el tema de Cuba, entender la acción en Cuba es central a través de los documentos. Creo que el caso chileno es un caso bien interesante. En Chile se han desclasificado alrededor de 23.000, nosotros tenemos como 15.000, ¿no? Fíjense que el periodo es mucho más prolongado en Colombia, pero tenemos una desclasificación muy pequeña. Creo que eso es algo que debemos trabajar porque se siguen desclasificando. Hay muchas cosas que no se han desclasificado todavía. Incluso, como decía Alejandro, de las cosas desclasificadas, por ejemplo, sobre la masacre de Mapiripán, hay documentos clasificados. Entonces uno no va a lograr realmente tener toda la... Por eso es clave tener esos elementos. ¿Va a cambiar mejor? Bien. Otro elemento entonces que va a ser importante es entonces trabajar con los estudiantes estos documentos, perderle el miedo. Son difíciles. Si alguno de ustedes se ha acercado, son difíciles, sobre todo son difíciles los cables, pero es un ejercicio que uno con el tiempo pues le va cogiendo un poco la práctica. Entonces, más o menos eso por la primera pregunta. Listo, no, muchísimas gracias a los dos, porque ya con los elementos que ustedes dan se va abriendo un poco más el conocimiento, de seguramente la mayoría de las personas que nos acompaña de pronto no han tenido la oportunidad de ver este tipo de documentos. Entonces también es clave que se pueda como también invitar a todos a que los exploren, porque como decía Alejandro, no solo uno se acerca cuando ya tiene una pregunta de investigación, sino que a veces acercarse a los archivos sin ninguna pregunta empieza a generar justamente nuevos temas que de pronto no se conocían o no se han explorado y no se han investigado. Entonces, bueno, en ese mismo sentido, para pasar brevemente por la segunda pregunta, sí, como profundizar en qué información clave se encuentra en estos archivos. Ustedes ya, pues hablando de sus investigaciones, han esbozado ejemplos, pero me gustaría que Alejandro nos presente dentro de esa entrega que hizo National Security Archive a la Comisión de la Verdad, pues esas 3 colecciones de documentos, porque hay que aclararlo, pasamos muy rápido como diciendo que pues National Security Archive por más de 20 años compiló estos documentos, pero esto es un ejercicio de investigación, no solo de gestión con el gobierno, sino es todo un ejercicio de investigación de parte de National Security Archive, de identificar qué documentos hay sobre Colombia y de gestionar su desclasificación. Y en ese sentido, la entrega que hizo a la Comisión de la Verdad
pues se hizo de una manera temática. Entonces me gustaría, Alejandro, que nos cuentes un poco sobre esas 3 colecciones. Sí, gracias. Pues bueno, inicialmente indicar que como el país, el papel de Estados Unidos en relación con Colombia ha sido tan crucial, es decir, en toda su historia, los archivos de entidades estatales de Estados Unidos resultan, digámoslo, muy importantes. No se puede desconocer, por ejemplo, que en Colombia los diferentes organismos de inteligencia han tenido vínculos muy estrechos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces uno puede efectivamente ahí mirarlo y uno se encuentra con muchos documentos, por ejemplo, que provienen de la propia Embajada de Estados Unidos. Y aquí en Colombia, pues de partes informativos que son útiles en ese sentido. En la medida que yo ya había conocido los documentos y pues yo llego como comisionado, obviamente yo entablo conversaciones con Michael y pues él dijo, no, pues hagamos un convenio, toca hacer un convenio, digámoslo, interinstitucional, Comisión de Verdad, NSA, para, primer lugar, entregar lo que ellos hasta ese momento tenían y sobre todo intentar buscar como una desclasificación mayor de documentos. Con lo primero, digámoslo, tuvimos buen resultado, con lo segundo no. La experiencia, digámoslo, de NSA demuestra que se obtiene mayor información si las solicitudes son realizadas sobre todo a nivel presidencial. Es decir, si es como presidente contra presidente. Y a nosotros no fue nada favorable, aquí nos tocó el gobierno de Duque, allá estaba el gobierno de Trump. Incluso yo tuve oportunidad de ir a Estados Unidos como para otra razón y con Michael fuimos a varias dependencias de las agencias y más o menos decían, si la orden viene de arriba, con mucho gusto desclasificamos más. Como no vino, pues lo que hicimos fue básicamente empezar a trabajar con los documentos, pues se hizo como un esfuerzo muy grande de acceder a ellos a un número importante y hoy por hoy, digámoslo, lo relevante es que en la transmedia de la comisión se han puesto a disposición del público en general, es decir, se puede entrar por la página web a 3 grandes colecciones de documentos que lo que hicieron fueron como la primera colección se llama Plan Colombia, Antinarcóticos, Contrainsurgencia y Terrorismo. Básicamente viene del año, son documentos del año 98 hasta el año 2006. Obviamente el tema de Plan Colombia, de pronto Ana María que estuvo ahí más centrada, digámoslo, la investigación, hay una muy buena riqueza, digámoslo, de documentos en todo el tema, inicialmente de la lucha contra narcóticos, pero también uno se va dando cuenta en el análisis de los documentos cómo se va utilizando para pues operaciones contraguerrilleras. Hay un segundo grupo de documentos que va un poco más atrás, que va entre los años 1982 y 1997, que se llama Narcotráfico, Seguridad Nacional y el Conflicto Armado en Colombia. Es decir, estos temas de seguridad y narcotráfico tienen bastante riqueza, es decir, en la documentación que tiene NSA, es decir, para investigaciones, digámoslo, de ese papel yo creo que sería, digámoslo, crucial. Y la tercera colección se llama Orígenes del Paramilitarismo, vínculos con las fuerzas de seguridad, que va entre los años 1979 hasta el año 2009. Es como lo más largo, es decir, viene casi documentación desde la aplicación del Estatuto de Seguridad hasta pues ya viene entrada, digámoslo, el tema del gobierno de la seguridad democrática. Eh, es, eh, en estas 3 colecciones es muy pedagógico porque Michael Evans, digámoslo, el curador de esta documentación, escribió una introducción para cada una de las colecciones y él brevemente indica qué tienen los documentos o qué tienen algunos de esos documentos e incluso en esa misma introducción hay enlaces donde uno puede darle al enlace y le lleva al documento. Yo voy a poner solo un ejemplo, pues por cuestión de tiempo y es un ejemplo muy mediático, pero puede ser muy interesante que entre esta tercera colección de los orígenes del paramilitarismo hay una subcolección de documentos dedicada a que se llama Chiquita Papers, que es esta gran transnacional bananera en Urabá,
que se centra los documentos cómo la fuerza pública colombiana estimuló a la empresa bananera precisamente para hacer vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, pues con el pretexto de protegerse contra la guerrilla y para facilitar, digámoslo, transacciones monetarias. La mayoría de estos documentos de la Chiquita Paper se hicieron público, uno, a raíz de solicitudes expresas que hizo National Security Archives, y dos, por un litigio civil que hubo en Estados Unidos presentado ante Chiquita, ante un tribunal federal de los Estados Unidos por víctimas de la violencia paramilitar, que ustedes recordarán que hace un par de años salió como esa decisión. Todos esos documentos se han desclasificado ahí. Los documentos muestran, por ejemplo, cómo Chiquita, ¿no?, movida por lucrarse, digámoslo, por tener beneficios y por sus preocupaciones de seguridad, se incorporó y tuvo vínculos pues con toda la maquinaria paramilitar, respaldada por funcionarios públicos y por militares de la región, y que eso lo hace, digámoslo, como responsable de pues toda esa serie de masacres, asesinatos que hubo en la región bananera. Por ejemplo, los registros muestran que Chiquita recibió servicios de seguridad, digámoslo, de los pagos que hacían a los paramilitares. Es interesante y los invito en uno de los tomos del informe final, del informe que se llama La Guerra, es la página 954 de ese informe, hay una foto tomada de los documentos de NSA de los pagos. Es decir, ahí están documentos de los pagos que Chiquita le hacías para los paramilitares. Es decir, una prueba, una prueba, digámoslo, muy contundente en ese sentido. También, por ejemplo, resultan muy claros los pagos a unidades y a militares de la 17ª Brigada, que estaba en ese entonces bajo el mando del general Recto Alejo del Río. Es decir, también aparece en esa serie de documentación que él fue precisamente retirado del ejército en el año 99 por el apoyo a esos grupos paramilitares y condenado también judicialmente por la muerte de un líder campesino en el año 97. Es un poco para decirle que pues, los documentos de verdad son bastante útiles e invitar que eso es de acceso público. Entonces que por lo menos hay ahí una vía, digamos, lo importante, pues para consultarlos y accederlos de acuerdo a los múltiples intereses que todos y todos tengan al respecto. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que por cuestiones de tiempo le voy a proponer a Ana María que pasemos directamente a la siguiente pregunta, donde justamente quisiera que Ana María nos cuente un poco a profundidad para que tener tiempo de que sea una respuesta profunda sobre cómo se usaron esos documentos desclasificados pues, en el que tú tuviste participación de la investigación para el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, ahí es importante decir que la información que tenemos en Colombia es una información compleja, no es fácil de todas formas acceder a los archivos. El acceso sí, pero digamos entenderlos no es tan fácil, y entender la lógica es compleja, pero ese trabajo que hizo Michael, que ya nos explicó, realmente importante. Este trabajo lo que hizo fue, además de estos tres grandes grupos, hay alrededor de 53, creo que son, carpetas, 54 carpetas, en donde ustedes pueden entonces decir cuál es el tema de su interés. Entonces, hay carpetas, por ejemplo, sobre la lucha contra insurgente, carpetas sobre Plan Colombia, carpetas de la Escuela de las Américas, en fin, entonces tienen un abanico de temas y de tiempos históricos distintos, que creo que eso es bien importante. La intervención estadounidense en Colombia, la injerencia, es de larga data, no es una cosa nueva. Siempre hay una idea de que esto empezó por allá en los años 90 y sobre todo se profundiza con el gobierno de Pastrana, y en efecto es así, pero anteriormente ya había una gran relación. Entonces lo que empezamos a identificar es con estos documentos que el trabajo de Estados Unidos en Colombia databa desde los años 40, incluso un poco antes, de manera muy, muy fuerte, y se empiezan a registrar entonces
muchísima información que, sobre todo hacia los años 50 y 60, después de la guerra de Corea, que va a ser un hito muy importante. Recuerden que Colombia envió el batallón Colombia a la guerra de Corea, y allí entonces se empieza a formar una relación íntima de capacitación entre militares de Estados Unidos y de Colombia, y estos temas empiezan entonces a ser registrados. Encontramos documentación muy específica, por ejemplo, sobre Plan Lazo, ¿cierto? Este plan que es central para entender, digamos, esta guerra contrainsurgente y esta guerra de guerrillas. Empezamos entonces a encontrar muchísima información y nos damos cuenta, en realidad es la operación Yarborough, que es de un militar que viene a principios de 1960 a hacer una apuesta en Colombia, a decir, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Y hay un plan en donde se dice claramente cómo deben atacar, los mapas regionales, acá hay población comunista, acá están entonces las repúblicas independientes, y se empieza entonces a formar, y es increíble poder ver todos estos mapas, poder ver toda esta información. Y eso lo contrasta uno también cómo va aumentando la participación en la Escuela de las Américas de militares en formación. Entonces, en la Escuela de las Américas, que es una escuela de formación doctrinaria militar de los Estados Unidos, pero que se forman militares de toda la región latinoamericana. Dentro de esas se formaron muchos militares asociados a dictaduras en el resto del continente, y encuentra entonces uno precisamente el listado de los militares que se capacitaron allí para hacer cursos de ascenso, diferentes cursos. Entonces, cuando uno empieza a cruzar, digamos, uno no puede esperar que un documento le dé a uno toda la información. Normalmente no es así. Hay joyas como las que ya nos contaba Alejandro, pero no es fácil encontrar esas joyas. Entonces, lo mejor es siempre estar contrastando información de la misma información de ellos, porque hay cables de la embajada, pero los cables, digamos, nos dan sobre todo una mirada a cuál es la perspectiva política y diplomática que tienen, pero normalmente no tienen tanto detalle. En cambio, si uno se va a los informes de inteligencia de la CIA, de la DEA, del Comando Sur, esos informes tienen muchísima más información, y hay que empezarla entonces a contrastar. Entonces se vuelve un ejercicio de contrastación que obviamente no puede ser solo a través de archivo de Estados Unidos, tiene que ser con archivo colombiano, con entrevistas, para nutrir de mejor manera la información. Entonces tiene uno acceso a una inmensidad de archivos, y ahí entonces pues empezamos a construir eso desde, sobre todo nos concentramos desde los 50 en adelante. Los 80 es muy interesante porque la información empieza a cambiar, empieza el narcotráfico a ser un tema central, empieza también a ser un tema central el tema del paramilitarismo, empieza además uno a ver que Estados Unidos no es una sola cosa, sino que hay muchos Estados Unidos dentro de Estados Unidos, y eso significa, pues hay también entonces congresistas que no están apoyando la lucha contra insurgente y la lucha contra las drogas, como se está viniendo desarrollando. Entonces hacen mucho control en temas de derechos humanos, hay informes de derechos humanos que son muy valiosos, en donde entonces también hay audiencias en el Congreso, y en esas audiencias es interesantísimo porque muchos de los mercenarios que vinieron al país en los años 80 a formar grupos paramilitares, a enseñarlos a batallar, digamos, uno siempre tiene la idea de la imagen de Jair Klein en Magdalena Medio, pero en realidad fue Putumayo y en otras regiones del país. Mucha de esa información están en audiencias públicas de los Estados Unidos, y la mayoría de la gente en Colombia no las tiene. Entonces, ese tipo de información es sin duda muy valiosa. Encontramos compañías militares de seguridad privada, pero son compañías entonces que ejecutan como lo fue en su momento DynCorp. Hoy en día no existe, eso muta constantemente de nombres, pero que se supone que iban a ir a fumigar la zona de Putumayo especialmente, y no podían combatir. ¿Por qué no pueden combatir? Porque si se combaten se vuelven entonces objeto del DIH.
y se suponía que no debían combatir, pero encontramos sí combatieron, antes del 11 de septiembre incluso, ¿sí? Antes de la lucha contra el terrorismo. Entonces se empiezan a encontrar una gran cantidad de información de ese estilo que nos permite ver una narrativa mucho más compleja. ¿Cuál es el problema de los archivos hoy en día? Que yo creo que es algo que se debería trabajar, que el archivo debería trabajar, y es en la traducción. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, el museo tiene una traducción, los 23.000 archivos se encuentran hoy en día traducidos. Y eso sé que es una tarea titánica, más porque no puede ser una traducción literal, entonces no, una IA no lo puede hacer, pero sí creo que es necesario para democratizar la información. Esto debe ser de acceso fácil para todos los colombianos y creo que el hecho que estén en inglés es una de las cosas que es más compleja para que realmente todos podamos acceder de manera sencilla y fácil. Y lo otro que creo que es muy importante es un trabajo de articulación entre instituciones. Es decir, es muy importante ese trabajo que el Estado está haciendo, representado entonces en el archivo, pero yo sí creo que hay una articulación mucho mayor con universidades, con organizaciones de la sociedad civil para robustecer, digamos, todos estos ejercicios, la apropiación de esta información, pero también para seguir solicitando y cacareando la desclasificación de muchos más archivos. Aunque es evidente, como lo dijo Alejandro, que esto tiene que ser de presidentes, pero sí, la sociedad civil, unida a la academia, unida a diferentes sectores, se unen, pueden presionar para que esto sea una cosa como lo llamaba el Michael Evans de Chile, que no me recuerdo, el Cono Sur, que decía es que debe haber una diplomacia de la desclasificación. Y eso implica no solamente que esté desde el presidente, sino que esté en la agenda bilateral. Esto tiene que ser algo que Cancillería lo tenga absolutamente central y así podemos tener un muchísimo mayor impacto. Entonces la invitación no solamente es que se acerquen, sino que a todos trabajemos juntos para lograr estos ejercicios de apropiación, democratización y traducción también. Muchísimas gracias, Ana María, por esa respuesta tan profunda y detallada. Justamente creo que sobre lo que cierras, podemos pasar a la pregunta que teníamos para Alejandro, y es que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad dejó dentro de sus recomendaciones, pues, dejó unas recomendaciones relacionadas con acceso y desclasificación de archivos en Colombia. Justamente como Ana María lo decía, y yo lo dije en la introducción, National Security Archive es la sociedad civil exigiéndole al gobierno de Estados Unidos la desclasificación, y es una tarea que continúa. Estos 15.000 documentos, como los dos invitados nos han dicho, no son la totalidad de documentos que hay en las diferentes agencias del gobierno estadounidense sobre Colombia, es una tarea que no termina y que debe seguirse exigiendo. Pero entonces, para pasar a la pregunta a Alejandro, es pues como qué lecciones nos deja este trabajo de National Security Archive para pensar la desclasificación de los archivos en Colombia. Ahorita pues tenemos en contexto la muy reciente desclasificación del archivo del DAS y ahorita los invitamos a continuar esta conversación a las 3 de la tarde sobre los archivos del DAS, pero justamente pensando en esas recomendaciones de la comisión, pues que Alejandro como comisionado contribuyó fuertemente, pues que nos cuentes un poco qué se puede aprender de allí y cómo llevar y cómo concretar esas recomendaciones, porque claramente desde que se terminó la Comisión de la Verdad, sobre eso no se ha avanzado mucho. Sí, tal vez lo primero y retomando algunas de las inquietudes de Ana María, y lo digo con el mayor respeto de, digámoslo, de la faena que le toca hacer el Archivo General de la Nación. En este país hay una indiferencia muy fuerte con el tema archivístico. Es decir, el tema archivístico como que no importa, ¿ah? Va ahí, no se le encuentra, digamos, la utilidad, la riqueza que, digamos, lo tienen los documentos históricos para tantísimas cosas. Y es muy poca la gente, digamos, lo que hace esa faena. Y uno ve que el archivo también es un poco quijotesco ahí en ello. Y si no rompemos, digámoslo, con esa indiferencia, yo creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar como sociedad colombiana en este tema de la clasificación de archivos, que discúlpeme la expresión, sobre todo tratándose de archivos con temas más vinculados con seguridad, estamos en pañales, pues es decir, en el tema de clasificación estamos en pañales.
Lo único para mostrar es lo del panel de las tres, que van a ver que eso tiene sus dificultades, bastantes dificultades, que ustedes están por lo menos arrancando con este tema de hacer el procedimiento archivístico a toda esa serie de documentos, pero efectivamente con el resto es muy difícil. La Comisión de la Verdad llegó a tener tal vez las más amplias facultades de cualquier comisión de verdad en América Latina que haya existido en relación con acceso a información y en particular con acceso a información de documentos de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública. Y pues no hay tiempo, pero el balance que nosotros hacemos frente a ese trabajo es un balance que no fue satisfactorio. Entonces ahí sigue habiendo, digámoslo, un reto increíble de garantizar el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia. Es curioso porque obviamente hay hasta contradicciones entre la ley de transparencia, la ley de acceso a información y transparencia y la ley de inteligencia y contrainteligencia. La ley de contrainteligencia establece una reserva legal de 30 años, lo cual es altísima y hasta era un absurdo. Ana María puso un ejemplo del plan Lazo. Nosotros le solicitamos el plan Lazo a la Fuerza Pública Colombiana. El plan Lazo es un documento del año 65. Nosotros lo editamos en el 2018-2019, es decir, casi 50 años después. Es decir, no hay reserva legal de 30 años y no nos lo querían legar. A mí me tocó decirles, mire señor, es que el 80% de ese documento está en la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra y aquí está, pero nos falta un 20, nos falta un poquitico chiquito. Si no, pues vamos a citar eso como plan Lazo. Pero es decir, es para ver, digámoslo, las grandes dificultades que hay y hay un uso, digámoslo, muy abusivo, es decir, por todo el tema de la reserva. Yo creo que en eso hay que seguir batallando y eso yo creo que ahí hay que acudir, incluso yo invitaría, bueno, a acciones judiciales, es decir, hay que la sociedad civil, las universidades, tienen que hacer, digámoslo, como una batalla por lograr, digámoslo, a buscar más ajustes normativos, es decir, para ese sistema de depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia. Nosotros ahí pues dejamos unas recomendaciones también como más generales, pero veo que el avance en eso es poco, es lo único, el avance presidencial de este gobierno, lo del archivo del DAS, pero efectivamente lo otro, eso siguen siendo terrenos esotéricos, pues es decir, eso es alto esoterismo, uno poder indagar, encontrar, hallar, digamos, los documentos militares que ayuden, digámoslo, para todo este ejercicio. Obviamente la Jurisdicción Especial para la Paz lo ha podido, por eso tiene reserva sumarial, pues. Entonces, obviamente, que ellos tuvieron acceso a los archivos de la Brigada 20 de Inteligencia. Bueno, pero muy bueno para ustedes, pero para el resto que, es decir, el resto de la sociedad colombiana no tiene ello, y yo creo que por eso hay que seguir acompañando, ¿no? Estos esfuerzos desde el Archivo General de la Nación y algunas instituciones que por lo menos están en la búsqueda, ¿no? De tener esta documentación que es valiosísima, pues para poder ver qué fue lo que nos pasó y que es fundamental, pues para poder tener, digámoslo, como una mayor transparencia sobre hechos no muy santos ocurridos en el pasado colombiano. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Justamente, pues ambos señalan puntos claves. Primero, pues, si bien estamos presentando, porque nos parece importante que la gente sepa que existen estos 15.000 documentos desclasificados que con colaboración de National Security Archive están hoy en día disponibles para la consulta de la ciudadanía. Esto es solo una parte de la tarea y como muy bien lo dicen los dos, hay muchísima información, ahí sí, producida por las diferentes agencias del Estado colombiano que no han sido desclasificadas y que creo que el ejemplo que pone Alejandro es muy claro, cosas que ya no cumplen los 30 años de reserva legal porque ya pasaron, sin embargo siguen sin tener acceso. No sé si ustedes, ya que tenemos unos minutos y queremos pasar a las preguntas del público, quisieran hacer como un pequeño balance de cierre en ese sentido. Entonces le quisiera dar la palabra a Ana María como para unas últimas ideas para recoger como los desafíos que tenemos con estos temas de acceso a este tipo de documentos y la oportunidad que representa una colección como la de National Security Archive para el oficio y toda la investigación que se está haciendo en este momento. Bueno, yo sí creo, y voy a empezar por algo con lo que empezaste tú la última pregunta, y es que
el trabajo de archivo es absolutamente importante. Colombia como que desprecia un poco el trabajo de archivo porque desprecia un poco su pasado. Y para poder pensar el presente y el futuro tenemos que comprender realmente ese pasado y muchas veces no nos gusta, pero hay que entenderlo. Entonces, es muy importante un trabajo muy pedagógico, yo creo también, con la sociedad civil para que haya esa apropiación de los documentos. Eh, es increíble que en este país buscar documentos se vuelva un tema además de seguridad de las personas. Es decir, si la persona está haciendo una investigación y empieza a pedir documentos, entonces ya es objeto de la inteligencia estatal y empiezan a buscar a las personas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Digamos, más allá de los temas de hacer una normativa de desclasificación y todas las recomendaciones que están en el marco de la Comisión de la Verdad, creo que además de eso es trabajar fuerte en una cultura de no señalar al que está buscando el pasado, ¿no? Que eso sigue siendo una constante en este país y que hace muy difícil entonces la solicitud de archivos, porque si usted manda un derecho de petición solicitando X archivo, entonces usted ya empieza a ser sospechoso. ¿Sí? ¿Por qué estará buscando unos temas? Pues estoy buscando unos temas de hace 30, 40 años, porque son violaciones de derechos humanos, porque necesitamos esclarecer, porque las familias necesitan un derecho a saber qué pasó con su ser querido y como sociedad necesitamos saber que eso no se puede volver a repetir. ¿Qué tiene eso de subversivo, de delincuente? No tiene nada. Entonces yo creo que también pasa por ahí, no es solamente un tema de poder acceder al documento, sino que no esté mal visto en el país poder acceder a este tipo de información. Entonces yo creería que para cerrar yo diría eso, animarlos muchísimo a consultar ese archivo. Creo que es el trabajo que dejó la comisión de organizarlo fue muy importante porque si ustedes tienen un interés de ir a buscar información, por ejemplo, de otros países, ustedes lo pueden hacer directamente con el National Security Archive, pero eso es una base de datos espantosísima que antes de que nos dieran todas las carpetas organizadas, uno sufre. Se llama Alchemy, creo que era, y era terrible. Entonces, aprovechen de verdad esta información que ya está bastante organizada. Muchas gracias, Ana María. O sea, Alejandro, sí, antes de pasar a las preguntas. Bueno. Entonces, pues, tenemos 10 minutos para preguntas del público, entonces pues, alcanzamos yo creo que a recoger unas 2 o 3 y antes de que nos saquen de acá. Nos cuentan que los archivos de la participación de los Estados Unidos en el Palacio de Justicia se desclasificaron. ¿Hay algo de eso dentro de esas 15.000 revelaciones? Gracias. Y ahí atrás hay otra. Lo que yo quisiera saber es si el periodo de estos documentos desclasificados se extiende un poco más atrás. Entendí que es de los años 40, pero habría algo de los 20 y un poco de la gestación de movimientos sobre de esa época en Colombia, si hubiese algo de esa documentación. Lo otro es si esta información ya está actualizada, está firme, que forma se está lista, va a haber alguna aportación de esto por parte del archivo. A ver, frente a las dos preguntas, se ha hecho una solicitud formal de este gobierno, en cabeza del presidente, para desclasificar los documentos del Palacio de Justicia y del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eso ya se hizo la solicitud, pero por lo que tengo entendido, esos documentos todavía no se han recibido. Sí hay algunos documentos, pero muy general, el tema del Palacio de Justicia. Hay, por ejemplo, en el cual se dice que Betancourt dio luz verde a los militares para la toma del palacio, digámoslo, es como de lo más relevante, pero no hay documentos de la CIA, por ejemplo, que son cruciales sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, y eso fue lo que se pidió, y eso todavía no se ha recibido. Hay
también, pues eso depende de países. Aquí diría, en Colombia más o menos 60 para acá tenemos, por eso se hizo el esfuerzo de solicitar como lo de Gaitán. En 40 habría que hacer solicitudes a ver si de pronto bananeras, es decir, o algo puede aparecer. Sí, bueno que sepan que, y lo digo también por otra experiencia con otro país que es Honduras, no todo lo de NSA está tan bien organizado como lo dejó la comisión. Obvio, el tema del Internet es nuevo, es reciente. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que ellos hicieron en Centroamérica que fue con Honduras. Yo hace unos años hice una consultoría para unos temas de Honduras, hablé con ellos y los documentos están en una caja. Entonces, obviamente, son documentos que están ahí, no están sistematizados, ni siquiera tenían un Excel de qué documentos hay. Entonces, obviamente, que ellos tienen también mucho archivo sin organizar, dependiendo de los intereses de las solicitudes, pues ellos van venido, digámoslo, como organizando. Sí sería muy interesante tener publicaciones de archivos desclasificados. Yo conozco que por lo menos con Guatemala, ¿ah? Guatemala ha publicado incluso en libros, incluso hay una publicación que es una selección de documentos a los cuales tuvo acceso la Comisión de la Verdad, que están en original en inglés y está la traducción en español. Y hay otro súper interesante, un documento completo que pagado por la CIA hizo un profesor norteamericano sobre eso fue Arbenz, el cual era el presidente, sobre el derrocamiento del presidente Arbenz. Y son 200 páginas, impresionante el nivel de detalle. Detalle, digamos, lo de la actuación de las tropas norteamericanas en el golpe de Estado contra ese presidente, y eso está en Guatemala. Sí sería muy bueno tener la iniciativa, eso, o sea, casi unos recursos, difícil, es decir, tener algunos de esos documentos, traerlos y publicarlos, pues. Eso no tiene, digamos, lo mayor misterio, y yo creo que esa puede, por lo menos es una buena inquietud para dejarle ahí al Archivo General de la Nación. Bueno, solamente para su pregunta, yo no recuerdo haber visto documentación tan pasada dentro de la entrega que nos hicieron, pero sí recuerdo que para los años 30, más que los 20, los años 30, sí se hacían, digamos, en ese momento no existía la CIA, pero había agentes de inteligencia que empezaban a seguir sobre todo al Partido Comunista. Y esos documentos existen. No creo que estén en nuestro archivo que nos entregaron, porque la comisión dijo que era, digamos, desde finales de los 50 lo que estábamos recibiendo. Entonces, pero yo sé que sí existe documentación, y por supuesto que el tema de la masacre de las bananeras, las petroleras desde los años 10 del siglo pasado van a ser muy importantes, y ese es un trabajo que sería fantástico poderlo también vincular.